Un gusto nuevamente tenerlos a todos ustedes aquí acompañándonos en las diferentes plataformas en las que difundimos Urbanópolis. Recuerden, pueden vernos en el canal en YouTube o en los podcasts en las diferentes plataformas, igual en los sitios web o en las redes sociales. Recuerden que el interés no es otro más que compartir con ustedes los conocimientos de nuestros invitados. Nos interesa mucho difundir todo aquello que nos parece muy interesante y el día de hoy estamos de manteles largos. Tenemos el gusto de tener como invitada a la doctora María Elena Rivera Heredia. Ella es una psicóloga, experta en temas de salud y sobre todo, les recuerdo, estamos transmitiendo desde Morelia, Michoacán, y creo que una de las principales características de Michoacán pues es el tema de la migración, ¿o no, doctora? Claro que sí, ¿no? Se habla de que Michoacán es un estado binacional donde la mitad de su población está en México y la otra mitad principalmente en Estados Unidos. Pero doctor, gracias por invitarme, un gusto estar aquí con usted. He sido lectora y seguidora de su programa y ahora, bueno, pues me toca estar aquí de invitada. Gracias. Qué bueno. Dependiendo de la fuente que se consulte, casi siempre está entre Zacatecas, Guanajuato y Michoacán el primer lugar de migración. A veces somos el primero, luego en remesas cambiamos, pero es una característica. Nosotros aquí en Michoacán decimos que todo mundo tiene un familiar en el otro lado. Y somos, como bien dijo, una entidad binacional. Pero, ¿cómo entender esta dinámica de la migración para los que se quedan aquí, para estas comunidades rurales? Usted tiene mucha experiencia en estar trabajando con estas comunidades. Platíquenos. Se me viene a la mente lo que conversaba una habitante de Áporo, Michoacán. Áporo es el municipio más pequeñito del estado de Michoacán, que decía, es que cuando los migrantes vienen en las fiestas del pueblo o en la Navidad, el pueblo se alegra, ¿no? Todos estamos felices, pero cuando se van, pareciera que queda muerto, ¿no? O sea, la dinámica de llegada alegra los corazones, pero la partida empobrece, pero sobre todo el alma, ¿no? Sensación de que se te alarga el corazón, de que se va con el otro y de que tú te quedas sin nada. Eso es un tema que a nosotros como cuerpo académico de la Facultad de Psicología nos interesó trabajar. Ya estamos, pues que en este año, que estamos en 2026, van a ser pues más de 16 años trabajando con los que se quedan, ¿no? O sea, justo había más información de tipo económico, de tipo histórico, social, incluso como de política internacional en relación a los que se van, ¿no? Pero en relación a qué pasa con las familias que se quedan, pues eran como parte de los olvidados. Y creo que hemos estado contribuyendo como Facultad de Psicología a poner atención, a rescatar el sentir de los que se quedan y a poder pues también retroalimentarles y darles más elementos para que ellos mismos comprendan su vivencia. Esta frase que le compartió un habitante de Áporo, pues refleja esa nostalgia, ¿no? Esa separación de familias que indudablemente se vuelve ya como una dinámica muy común, pero no por ello no dolorosa, de que hay localidades donde predominan las mujeres o los niños y los ancianos, pero todos los jóvenes han emigrado y muchos saben que no van a regresar. Vienen a las fiestas, pero saben que no van a regresar o difícilmente regresarán a verlos, ¿no? Nosotros, desde el punto de vista territorial, hay un geógrafo brasileño que es toda una autoridad, Milton Santos, que habla de una vinculación vertical y una vinculación horizontal. La vinculación horizontal sería en términos, por ejemplo, de cómo las localidades se relacionan con otras que están muy cercanas, ¿no? Pues el hecho de decir, pues están cerca de Uruapan o cerca de Zamora o cerca de Morelia y hay cierta relación. Pero esta vinculación vertical, que creo que aplica para este caso, es como algunas de estas localidades o los habitantes de estas localidades generan una vinculación más estrecha con localidades muy lejanas en el contexto geográfico, pero muy cotidianas
en términos de la comunicación, mucho más que con, digamos, que con la ciudad capital, que es Morelia, en este caso en Michoacán, ¿no? ¿Cómo se da esa relación? ¿Cómo se vive desde los habitantes de estas localidades? Pues eso que usted menciona, doctor, también puede estar asociado con un concepto que se le llama comunidad transnacional, ¿no? Que es un territorio que no es físico, es un territorio en la comunicación, en los intercambios que hay entre los que viven en un lado de una frontera y los que viven en otro lado, ¿no? En el caso de México, pues la frontera inmediata y donde hay más mexicanos en el exterior es Estados Unidos, pero pudiera ser entre México y el Congo, ¿no? O entre Ecuador y España, ¿no? Las comunidades transnacionales es como si usted estuviera en su mismo pueblo, porque de este lado y al otro lado hay una estrecha comunicación de lo que está ocurriendo. Pueden festejar las mismas fiestas, ¿no? En uno y en otro lado. Pueden intentar compartir los guisos, ¿no? Estar en tiempo, incluso en momentos de alegría, como los 15 años, videograbando y compartiendo en Facebook y hablando con la familia de un lado y del otro, o estar en un entierro, llorando desde Estados Unidos por el familiar en México, o en México porque no pudiste enterrar en este país a tu primo, a tu hermano, y decidió la familia enterrarlo del otro lado. Ahí, el que tú tengas un familiar en el extranjero no implica que seas una comunidad transnacional, ¿no? O sea, una vinculación transnacional implica una cercanía mucho mayor que tiene que ver como con esa comunicación, con ese intercambio de información, ¿no? O sea, te sabes la vida de los que están en Estados Unidos, que son de tu pueblo, por una llamada telefónica, y viceversa, ¿no? Los de allá saben todo lo que está ocurriendo acá porque están interconectados ahora con todos los recursos tecnológicos que tenemos. Sí, uno lo aprecia porque cuando visita estas localidades llama la atención que están escuchando la música, por ejemplo, que está de moda en aquella localidad, o están al tanto de las noticias o de la moda, la manera en la que se visten, pues no corresponde al entorno inmediato, pero sí a esta localidad. Y mucho se habla, espero que nos dé luz, doctora, si no es un mito, de que hay localidades que establecen una vinculación con localidades muy específicas, es decir, que cada localidad o cada región de México, de Michoacán, tiene conexión con una localidad, en Los Ángeles, en Chicago, en diferentes, o sea, está muy focalizado esa vinculación. Sí, se da de todo, ¿no? Pero sobre todo si vas a comunidades muy pequeñitas y preguntas dónde viven sus familiares y el lugar se repite, eso ya nos da el indicador de que la mayoría de los de esta comunidad viven en tal otro lugar de Estados Unidos, ¿no? En macrociudades pues es difícil, ¿no? O sea, porque ahí se reúne un mayor número de personas de diferentes lugares. Pero el caso, por ejemplo, de los poblanos en Nueva York es famosísimo. Yo diría que en el caso de los michoacanos, pues están sobre todo en California, en Texas y en Illinois, ¿no? Y Aurora en particular, que es pues un suburbio cercano a Chicago, pues es 100% latino, bueno, 99%. Y entre los latinos que viven en Aurora, gran parte de ellos son de Michoacán, ¿no? Luego nosotros pensamos, y creo que lo hemos compartido en alguna otra charla, que en el caso de Michoacán mucha gente vive esa dinámica migrante aún sin haber cruzado la línea, aún sin haberse ido al otro lado, es decir, no necesitan viajar para estar inmersos en esa dinámica migratoria, porque luego la visión tradicional pues es esta, ¿no? De inmigración, emigración, pero gente que nunca se ha movido de su localidad y está inmersa en esa dinámica. Pues imagínate, si vives justo en una comunidad transnacional, las conversaciones de siempre es que ya llegó el hijo de la familia Martínez a la escuela, porque se van a quedar 6 meses y luego los otros siguientes se van a regresar a Estados Unidos porque son jornaleros agrícolas temporales y tienen 6 meses allá y 6 meses acá.
o que ya llegó tu tío fulanito de tal, porque ahora le toca estar una temporada en México, o que ya mandaron dinero para las fiestas del pueblo los que están del otro lado. O sea, la dinámica cotidiana de las familias está muy relacionada con el apoyo y lo que se vive también con sus familiares del otro lado, ¿no? Ahora, doctora, la magnitud de esta dinámica migratoria ha hecho que se cuestione o se revalore este tema de la identidad. Por ejemplo, había una visión tradicional de que la identidad está arraigada al territorio y que si se van pierden elementos de identidad, y de repente pareciera y se escucha que dicen, no, pues la gente que está allá está más arraigada a ciertas tradiciones, o ¿cómo entender ese fenómeno? Le cuento que cada palabra que estoy compartiendo con usted se me vienen a la mente las tesis de mis estudiantes, los estudios que tenemos en una comunidad, en otra y en otra. Así es que voy a ir aprovechando para platicarle de ellos. Y lo agradecemos. Por ejemplo, estábamos hablando de cómo cada localidad pequeña puede tener una contraparte en Estados Unidos, y pues se habla también de los temas de las ciudades hermanas, ¿no? Pero también pues de los pueblos hermanos, ¿no? No es de la ciudad grande a la ciudad grande, sino también de la localidad pequeña a otra localidad también pequeña en Estados Unidos. Nuestra población purépecha, que ya sabe que es el pueblo originario de mayor cantidad de hablantes aquí en Michoacán, ellos también tienen sus ciudades favoritas. Entonces, una de ellas es Oregón, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de hacer un proyecto de investigación que estuvo a cargo de las tesistas Estefanía Díaz Chávez y María de Jesús Díaz. Y ellas Erandi de Jesús Díaz. Lo que ellas estaban interesadas era justo en el tema de la identidad, ¿no? Si las comunidades purépechas, al irse a Estados Unidos, seguían con sus prácticas culturales, si seguían hablando purépecha, si se vestían con su ropa tradicional. Y lo que encontraron fueron cosas muy interesantes de un interés y de una preocupación de rescate al valor de pertenecer a un pueblo originario. Cada vez más escuchamos que para principios de febrero está la fiesta de Fuego Nuevo de las comunidades purépechas, que es una ceremonia que se rescató, ¿no? Que tiene cada año cobrando más fuerza. Pues la empezaron a implementar en Estados Unidos, ¿no? Y la fueron ajustando a las fechas y días en que las familias purépechas de allá podían reunirse. Por ejemplo, en domingo, ¿no? Aquí es el día en donde la constelación está en cierto punto, y no importa si es lunes, martes, miércoles o jueves, allá el festejo es en domingo para que se reúnan más familias. Encontramos en la localidad de la que ellas trabajaron una estación de radio en purépecha, ¿no? O sea, radio comunitario en purépecha. Encontraron pues a los adultos con mayor frecuencia de preservación tanto de su lengua y de su ropa, pero también a jóvenes que estaban intentando practicar los deportes, ¿no? Como el juego de la pelota, como algunas prácticas culturales que escuchaban de su familia, y a otros pues perfectamente desconectados, con rechazo al rescate a las tradiciones, pero que tiene que ver mucho con qué piensan los papás sobre el futuro de sus hijos. O sea, hay padres que consideran, y tiene que ver mucho con la identidad, o sea, hay padres que consideran que para que sus hijos tengan un mejor futuro necesitan olvidarse de lo que puede generarles discriminación. Entonces, si te ven que te vistes como indígena, entonces ya no te vistas así. El hablar en español mismo, sí, ¿no? No quieren hablar en español. O si luego te escuchan en acento, pues te van a discriminar todavía más. Y entonces esta como idea que tienen los papás hacen que los hijos pues vayan abandonando muchas de las prácticas culturales. La transformación de los papás en cuanto a revalorar su lengua de origen y rescatar sus tradiciones, pues también está teniendo efectos pues de mayor orgullo. Y ahora los que te decían que no saben hablar purépecha, ahora ya te los reconocen, ¿no?
Pero bueno, pues eso lo pongo como ejemplo entre el purépecha y español, pero imagínese, ahí es movimiento entre purépecha, español y luego inglés. Hay quienes nunca hablaron español y empiezan a hablar inglés. ¿No? Sí, sumamente interesante esta desterritorialización, pues, de estos elementos de identidad. Yo he tenido oportunidad, recuerdo, no con el rigor científico que de la asesoría de una tesis, ni mucho menos, pero en uno de estos vuelos me tocó estar sentado a unas personas que venían a visitar a sus familiares y recuerdo, porque me interesaba mucho el tema, que venían platicando y reflexionando sobre lo que representaba para ellos venir, y decían, es que cuando nos ven llegar al pueblo piensan que así vivimos y no piensan que ahorramos todo el año para venir a estrenar ropa, para traer cosas, porque de diario pues no vestimos así, ¿no? Y se entendería en esa lógica, pero cuando uno ve estas localidades y en el caso de nosotros los arquitectos, que lo vemos muy evidente en las viviendas, en cómo transforman las casas, pues nosotros siempre decimos, bueno, es que esos elementos son los que ayudan como a recrear este mito de que solamente yendo al otro lado van a mejorar su situación. Sí lo percibe así el grueso de esta comunidad. Pues yo creo que los propios migrantes en la mayoría de los casos ocultan el sufrimiento, ¿no? Como que no quieren que su familia se entere de todo el esfuerzo que implica trabajar allá, ¿no? De las actividades que hacen allá que no harían en esta tierra. Pero creo que parte de su pregunta también está asociada con la idea de cuál es el sueño, ¿no? El sueño americano, ¿no? Y esta idea que se está promoviendo de que también en México se pueden cumplir los sueños, ¿no? Parte de lo que está en medio de este tema entre el sueño michoacano, el sueño americano, o hacer cumplir tu sueño en México, pues tiene que ver con cómo se enseña en una familia a soñar, ¿no? O sea, ¿qué valoras más? El bienestar económico, ¿no? El poder construir una casa, el poder tener una camioneta, el tener más herramientas para tu trabajo, ¿no? O la convivencia, el acompañamiento en la familia, ¿no? Si usted le pregunta a los hijos, en general, la gran mayoría prefiere que sus papás estén con ellos y no que se vayan, ¿no? Pero sí se va a encontrar algunos que dicen, yo quiero mis tenis nuevos, ¿no? Y mejor que no regrese porque todavía no me titulo y para que me junten para la tesis, ¿no? O casos terribles de papás extorsionados por los hijos en donde les siguen diciendo que necesitan dinero para estudiar y dejaron la escuela hace mucho tiempo, ¿no? Creo que cómo se construye el sueño, cuál es la idea de bienestar, pues es algo que también se conversa hacia el interior de las familias, o que se debería de conversar en las familias, en las escuelas, ¿no? Y valorar no solo lo económico, sino también pues lo emocional, ¿no? O sea, las historias de sufrimiento y de idea de abandono que nosotros encontramos son reiteradas. Los papás saben que no los abandonaron, los hijos saben pues que sí se siguió comunicando y sí siguió enviando remesas, pero la sensación es que no estuvo conmigo en mi graduación, no estuvo en mi fiesta de cumpleaños, no me acompañó cuando yo necesitaba un consejo, y se van alejando emocionalmente, y cuando después de mucho tiempo los padres regresan, pues hay una desconexión, ¿no? No están acostumbrados unos y otros a vivir bajo el mismo techo. Ellos sienten que ya no les tienen respeto y que no valoran el esfuerzo de muchos años, y los hijos sienten que no respetan pues la forma y estilo de vida que construyeron justo porque se fueron, ¿no? Y bueno, pues hay también en el que retorna muchas dificultades de adaptación, porque ahora pues ya no ganan lo que ganaban antes y tienen pues los retos de reconocer y reencontrarse con su familia. Todo un tema esta parte de la dimensión económica de la migración, ¿no? Que finalmente ahorita escuchándola veía como el recuerdo del papá o de la mamá pues se va traduciendo en una remesa que ayuda a solucionar, que ayuda a ver. Nosotros lo que hemos visto es que
se genera una dependencia, y si pensaban que iban a ir por unos años en lo que ahorraban, pues resulta que acá dejaron de trabajar porque ya reciben dinero, dejan de sembrar o de cualquier actividad artesanal, y entonces crea una dependencia de la remesa, y el familiar que está allá pues no puede nunca dejar de mandar recursos porque sabe que dependen 100% del envío de los recursos. Entonces aquello que era temporal pues se convierte en un asunto permanente, ¿no? de abandono. Le quiero contar una historia que se me viene a la mente con esta pregunta que plantea. Un adulto mayor, cuando relata su experiencia como migrante, dice que la primera vez que regresó después de muchos años y vio cómo vivía su familia, empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar por todo lo que se esforzó por enviarles el dinero y por ver que no apreciaban su esfuerzo, ¿no? O sea, le decía, yo, doctora, me desgastaba el pantalón de un lado y lo volteaba del otro lado para seguirlo usando con tal de no comprarme ropa para enviarle a mi familia. Entonces era como tal la autoexigencia para apoyar que no era valorada de este lado. Y por otro lado también recuerdo historias en donde lo que dicen es, ¿y yo qué? Yo no me beneficio de las remesas, ¿no? La que se fue mi hermana no me manda dinero, ¿no? Pero dejó de acompañarme a las fiestas, ¿no? Dejó de ser mi confidente, ¿no? Ella se fue y yo me quedé sin nada, ¿no? Con mucho enojo, con mucha tristeza con la hermana. Y pues hay de todo, ¿no? O sea, hay ese migrante súper responsable, súper comprometido con su familia, que regularmente envía dinero. Y hay esta otra persona que se va y que nunca envía nada, ¿no? Por diferentes motivos, ¿no? Desde la dificultad para encontrar empleo hasta pues ser víctima de formar parte de una banda y desarrollar alguna adicción y terminar en una situación delictiva, ¿no? Ahí recuerdo justo a una mamá que decía pues que su hijo se fue después de que su hija mayor se había suicidado. Entonces se queda devastada por la hija que se suicida, se va el segundo hijo para ayudar a la mamá que no tenía pareja y que estaba muy mal, y llega allá y se involucra con jóvenes del crimen organizado. Bueno, no del crimen organizado, de una banda, ¿no? Sí, en algo delictivo. Y lo acuchillan, y entonces esta es la tesis de Juan Carlos Ortiz. Él trabaja con familias que tienen a un integrante que muere en Estados Unidos y relata todo el proceso para traer el cadáver a México y para manejar su situación de duelo, ¿no? Entonces, bueno, es una como diversidad, porque nosotros de repente vemos los números altísimos de remesas de México a Estados Unidos, pero ya las historias de cada familia son los que sí reciben muchas y reciben bien, y como usted dice, se vuelven dependientes, los que apenas si reciben algo allá de vez en cuando, los que nunca reciben nada, ¿no? Y los que se mantienen unidos a pesar de la distancia, y los que en el momento en el que el papá deja de enviar dinero, para la mamá ya es la señal del señor ya encontró otra señora y ya está derivando el dinero a otra familia. Entonces esa es la parte también muy interesante de los estudios desde la psicología, desde la antropología también, en donde por un lado podemos tener información cuantitativa, pero también cualitativa, que te puede ir contando el detalle de la historia de vida de cada persona. En esta diversidad de situaciones que muy atinadamente nos ilustra para todos, ahora que veamos las cifras, porque siempre se presume que mes con mes vamos rompiendo récord en remesas, y creo que nos debería de preocupar porque va creciendo esa dependencia. Pero digamos que en este crisol de situaciones pareciera que la constante es la reconfiguración familiar. Es decir, le encargaron los hijos a los abuelos, se van los papás a trabajar, la hermana se fue y dejó al hijo. Sí se da. ¿Cómo entender esta constante reconfiguración familiar? Porque digo,
estamos de repente, vemos y escuchamos y luego tenemos como que la idea de la familia nuclear y demás, pero pues pareciera que entonces en estas localidades estamos en una dinámica muy distinta. Salvador Minuchin pone una metáfora muy interesante para las familias migrantes y las conceptualiza como familias acordeón, ¿no? Donde en un momento pueden estar flaquitas, en un momento gorditas, en un momento flaquitas, ¿no? O sea, disminuyen cuando se van, pero y luego regresan y luego se vuelven a ir, ¿no? Son familias en movilidad. Y creo que el enfoque sistémico nos permite tener elementos para comprender esa dinámica de qué hacen las familias cuando se va un integrante. Pues se reacomodan, se reorganizan a cubrir la función, ¿no? La principal función de la familia es el cuidado del bienestar de sus integrantes, y si hay menores, intentar pues que tengan el desarrollo óptimo posible. Y pues si tienen que intervenir los abuelos, los tíos, los compadres, ¿no? Que a veces los vemos en las dinámicas familiares muy involucrados, pues lo hacen, ¿no? Tristemente, cuando hay personas que no tienen un núcleo familiar que se pueda reorganizar, pues están más en situaciones de abandono, aun y cuando haya varias personas en una misma casa, ¿no? Creo que esta protección emocional es muy importante. Y nosotros justo en estudios que hemos hecho con hijos de migrantes hemos contrastado cómo están los recursos psicológicos de niños con familias con papá migrante y niños que no tienen papás migrantes. Esta es la tesis de Carla Yunuen Guzmán Carrillo y Blanca Sharim González. Cada vez que las menciono es un saludo afectuoso a todas, ¿no? Ellas lo que encuentran es que hay un mayor fortalecimiento de los recursos familiares cuando hay un familiar migrante. Y pues lo entendemos, ¿no? Bueno, o sea, las familias saben que el niño está chiquito, que se fueron los padres. Lo arropan. Pues lo arropan y lo cuidan, ¿no? Pero en estudios posteriores, ya cuando hemos trabajado con adolescentes, pues resulta que a los adolescentes ya se les olvidó que están sin su papá, ¿no? Y entran en cuadros depresivos pues más fuertes, ¿no? Más fuertes que los que encontramos con los niños pequeños. Igual esto va incrementándose. Ya cuando nos llegan a la universidad, pues pareciera que ya tienen superada la situación, pero no. Contrastamos sintomatología depresiva entre universitarios con y sin papás migrantes y es mayor en los que tienen papás migrantes. O sea, sí hay un impacto emocional de la migración que quizá estamos muy habituados, es parte de lo que hemos vivido por más de un siglo, pero nos falta trabajarlo todavía más, ¿no? Sobre todo en esta resignificación de la migración, que la puedan comprender en esta dinámica más amplia, que puedan mantener el contacto con la persona que se fue. Yo estoy enfatizando en el papá, pero también las mamás se van, y cuando se van las mamás les va peor a los hijos, ¿no? Están más quizá culturalmente acostumbrados a una mayor presencia de la mamá. Recuerdo a una persona en un taller que decía, bueno, y cuando se nos van los dos papás, y los papás son los que se olvidan de nosotros, ¿no? Los que ya no nos hablan, los que ya no nos buscan, pues es difícil, ¿no? Difícil para el que se queda, ¿no? Y sobre todo porque pasa inadvertido, ¿no? Y creo que es la posibilidad justo de un apoyo psicológico en una circunstancia como esta, pues ayuda a manejarla de mejor manera, ¿no? A ubicarte en el mundo también, pues con la fortaleza de los migrantes, porque no cualquier persona logra vencer tantos obstáculos, salir adelante en otro país, con otro idioma, con 3 turnos, o sea que eso es parte de lo que no dicen, ¿no? O sea, todo lo que se tiene que esforzar para juntar el dinero que luego envían. Y también pues reconocerles, ¿no? Por ejemplo, estuvimos haciendo en otra investigación trabajo de campo con jornaleros agrícolas migrantes durante la pandemia. Y no era un objetivo de investigación, pero aparecía en sus relatos que quien les ayudó durante la pandemia a sobrevivir eran sus familiares migrantes, ¿no? Entonces, no había trabajo, no había dinero, pues me mandaba a mi hermana, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, con la crisis que está habiendo en Estados Unidos por el periodo presidencial de Trump, ¿no? Con tanto
terrorismo hacia los migrantes, ¿no? Amenazas, deportaciones, que aun y cuando no sean en número tan altas, sí en intensidad de crear un clima de terror que tiene a las familias pues con mucho susto en casa. Pues se están viendo el panorama al revés, ¿no? Hay mayor desempleo. Desde acá puede ser que se esté teniendo que sostener algunas familias allá y que estén tomando la decisión de un retorno voluntario donde puedan traerse sus cosas antes de que pues no tengan esa posibilidad, ¿no? Sin lugar a dudas que hay un impacto de estas políticas en estas comunidades. Menciona dos cosas, doctora, que me gustaría. La relevancia de estas redes de apoyo, de estas redes sociales, ¿no? La literatura siempre ha reportado de manera general que quien emigra pues es la gente con mayores posibilidades, con mayor capacidad, con mayores herramientas. Sí ocurre así, ya digamos a nivel micro en estas localidades. Sí son porque este paso me llama mucho la atención, y ya lo había escuchado yo, de que se van sin siquiera saber hablar español y ya empiezan a hablar inglés. Entonces sí es la gente más capacitada de las localidades, y eso de una vez le menciono, forma parte en algunas de las literaturas que se atribuye el por qué estas localidades tampoco terminan como de impulsar un desarrollo, porque la gente que tiene la posibilidad pues se va a otro lugar. Pues esta teoría, ¿no? de que el que sobrevive es el más fuerte, yo creo que se va confirmando una y otra vez. Le hablan como que hay una selección natural de quién migra, porque migra el que cree que sí la va a hacer, ¿no? Estamos hablando de personas con autoeficacia alta, ¿no? El que tiene buena condición física, pues para poder cruzar el río, para poder cruzar el cerro, ¿no? O buena capacidad intelectual para diseñar una estrategia para poder migrar de una manera adecuada, ¿no? Ya sea estudiando un posgrado, ¿no? Ya sea con algún tipo de contratado por una empresa, ¿no? O sea, la migración también por visas de trabajo pues está documentada en nuestro país desde el programa Bracero, ¿no? Yo creo que hay algo muy interesante que hemos encontrado nosotros ahora sí que la investigación de María de la Luz Pérez Padilla. Nosotros con su tesis queríamos desarrollar programas de fortalecimiento de recursos psicológicos en migrantes retornados. Ella vive en San Juan de los Lagos y tenía contacto con una empresa muy grande a la que le estamos muy agradecidos, Huevos San Juan, hay que comprar. Comercial. Sí. Ella era hija de migrante, y cuando su papá estaba en Estados Unidos y tenían alguna dificultad, tanto su mamá como otras esposas de migrantes contaban con apoyo económico del empresario para ayudar a las familias mientras el esposo se reportara con dinero, ¿no? Y a estos hijos de migrantes los becaron para que continuaran sus estudios. Y bueno, pues estoy hablando de una tesis doctoral de una hija de migrante de esta localidad. Y bueno, en ese entonces queríamos ofrecerle un programa de intervención a migrantes retornados, y les evaluamos sus recursos psicológicos, pero también le evaluamos los recursos psicológicos a personal que trabajaba ahí, que también se dedicaba al mismo sector agrícola o agroindustrial, y encontramos recursos psicológicos más altos en los migrantes que en los que se quedaban, ¿no? Y ese es un común denominador. Esa fue la primera tesis y la hemos aplicado en diferentes sectores. Y es que el que se va crece en muchos sentidos, ¿no? Aprende otro idioma, se conoce más a sí mismo, en la interacción con otra cultura aprende a defender sus derechos, ¿no? Por eso quizá tenemos tanto migrante empoderado que exige con mucha fuerza sus derechos cuando viene a México, porque ve que eso se fomenta o se valida en otro país con más fuerza que como lo hacemos nosotros. Y pues ahora nuestros esfuerzos están más orientados a fortalecer a los que se quedan, ¿no? Y pensando en una universidad, en los programas justo de intercambio,
pues nos da también argumentos de por qué favorecer el intercambio estudiantil, ¿no? O sea, todo lo que se fortalece a nivel académico, cultural, social, con la experiencia de viajar. Pero cuando viajas acompañado, ¿no? de una red social, que era parte de su pregunta, doctor, ya me dio. No, interesante. Pero ahorita regreso a una de las teorías de comprensión de la migración más importante, que es la teoría de las redes sociales, ¿no? La gran mayoría de las teorías empezaron por factores económicos, ¿no? O sea, como que la gente se va porque allá hay trabajo y acá no hay, y entonces pues se van, ¿no? Entre menos oferta de trabajo haya, pues más oferta de trabajo haya en el otro lugar, va a incrementarse la posibilidad de que se vayan. Y luego la política mundial, estoy poniendo en palabras sencillas las teorías migratorias. El diferencial salarial. Sí, o la teoría de empuje, entre que te jalan y te empujan para que te vayas. Pero cuando llega la teoría de las redes sociales, en el caso de México, nos permite explicar muchos otros casos de migración, ¿no? O sea, me decía una maestra de preescolar, con esposo con estudios universitarios, de una familia acomodada, de Marabatío o de una zona del oriente de Michoacán, decía, mi esposo no tiene necesidad de irse, pero año con año se va. Entonces dice, es parte de la cultura familiar, por un lado, ¿no? Ese sería más un aspecto cultural, pero la parte de la red social tiene que ver con que ya se fue el primo, y entonces el primo invita al otro primo y al hermano a que también se vayan, ¿no? Y luego, ya que están tres allá, pues ven la posibilidad de jalar al otro primo que se quedó, y entonces se lo llevan. Entonces se va construyendo una ruta más fácil de acercarte al país donde están tus familiares y tus amigos, o donde está casi todo el pueblo del otro lado, que a irte a Europa, en donde quizá no te piden todos los requisitos migratorios que te piden para irte a Estados Unidos, pero esta es la ruta que conocen, ¿no? Porque además ya la han recorrido otros integrantes de tu comunidad, y también tú tienes invitaciones para irte, ¿no? O sea, ellos están haciendo una campaña de promoción de no te quedes allá, vente conmigo, ¿no? Acá te esperamos, ¿no? Yo recuerdo, no comparo en lo absoluto la experiencia que han tenido ustedes, pero recuerdo en algunas de las localidades, usted sabe que hemos trabajado algo en tema de la vivienda, de haber escuchado esta idea, y ahorita que platicaba la idea de estos jóvenes, de que el cruzar al otro lado representa para muchos adolescentes como un rito de madurez, de pasaje. Es decir, el que no ha ido al otro lado o no se ha atrevido a cruzar, no ha estado allá, pues como que no es hombre, como que sigue siendo un niño, como que no ha madurado, como que no ha demostrado en su comunidad que las puede, ¿no? Así de que esta idea que usted menciona de, pues no es fácil, se necesitan muchos recursos. Sí. Porque hay muchos que en el camino se quedan. Y con respecto a los recursos cognitivos, ¿no? Hay comunidades en donde todos los de la comunidad tienen papeles para ir y venir sin problema, porque a alguien se le ocurrió que eso era posible y se organizaron para hacerlo, ¿no? O sea, no hemos estado hablando mucho de la migración indocumentada, pero hay muchísima experiencia migratoria documentada. Y este tema de las redes familiares que te apoyan, pues ahorita lo mencioné como una teoría de la migración, pero también tú contar con una red familiar o de amistades que te sostenga en momentos difíciles, ¿no? Y que te acompañe en las alegrías, pues esa es una riqueza en la vida tremenda. Yo quiero que ahora sí que su audiencia conozca una teoría que yo vengo argumentando desde hace mucho tiempo. Yo creo que México le comparte a Estados Unidos muchísima salud mental, ¿no? Justo porque entre las personas que se van, pues son así, ¿no? Son trabajadoras, saben vencer obstáculos, tienen altas expectativas en la vida, al menos para salir adelante y luchar por su familia, ¿no? Los índices de
dificultades de salud mental en México son mucho menores que en Estados Unidos, ¿no? Simplemente las estadísticas de intentos suicidas, suicidio consumado, pues son diametralmente opuestas. Y pues nosotros estamos llevando gente sana que luego se nos contamina, ¿no? Luego la interacción también pues no es favorable. Surgen algunas complejidades y el peso también de la discriminación, de la dificultad para encontrar trabajo, el racismo, ¿no? Pues hace que aparezcan afectaciones complejas en algunas personas, ¿no? El consumo de sustancias no se lo podemos atribuir a Estados Unidos únicamente, ¿no? Pero sí, si ya venían con un antecedente en México y toda esta vivencia difícil en torno a la migración complica su problema de salud, pues es probable que esto se incremente allá, ¿no? Y por eso pues no podemos deslindar el tema del apoyo psicológico a migrantes de este lado, del otro lado, ¿no? Los migrantes retornados necesitan mucho apoyo y las familias, ¿no? En el proceso de manejo de la tristeza ante la ausencia del que se va y luego el reacomodo cuando regresa y luego otra vez cuando se vuelve a ir, ¿no? Porque pues aprenden el camino de la ida y vuelta y en algunos ya se queda como parte de la dinámica cotidiana, ¿no? Lo que serían los migrantes golondrinos o la migración circular, pues que van y vienen, van y vienen. Me llama de sobremanera la atención del apoyo psicológico a los que se quedan, porque finalmente pareciera que cuando se habla de migración pues es el sujeto que se mueve, pero es sumamente interesante pensar en los que no se mueven y en los que están ahí sufriendo este abandono, esta ausencia, y eso me lleva a preguntarle o a conocer su opinión al respecto de qué tanto nos falta por conocer esta dinámica, porque por muchos años se quedó en un tema, como usted lo mencionó, meramente económico o meramente de flujos, de cuantificar cuánta gente y todo, sin entrar en el tema más a fondo. Recuerdo ahorita dos asuntos. Uno, un programa que era 3x1, donde el gobierno pretendía bajar recursos a partir de un peso del migrante, otro peso municipal, uno federal y uno estatal, y pues los resultados no fueron los esperados porque el interés del gobierno era uno y el interés de los migrantes al parecer pues era otro. Es decir, mientras el gobierno decía quiero invertir en drenaje, ellos decían pues yo quiero restaurar el templo del pueblo, y no había esa conjunción. Y otro programa en tiempos de Vicente Fox de venderles vivienda a los migrantes y que decían págala desde allá, y pues las casas que construían eran de estas casas tipo Infonavit, que obviamente estaban en las ciudades donde había más asalariados, pero no en la localidad donde el migrante pues en un momento dado quería su vivienda. Entonces menciono estos dos casos porque lo que evidencian es una ausencia de conocimiento sobre esta dinámica migratoria ya en términos más concretos, ¿no? Pues se me viene a la mente la entrada a Santana Maya y un arco en la entrada construido por los migrantes, ¿no? Tuve la fortuna de que me invitara un orgulloso gestor del programa 3x1 en Santana Maya que decía, mire doctora, ¿ve este camino? Lo hicimos con el 3x1. Y ve esta entrada de nuestra ciudad, la hicimos con el 3x1. Creo que el 3x1 es un tema polémico, pero para el caso de muchas comunidades de Michoacán sí representó opciones de desarrollo, ¿no? Aunque fuera para arreglar el templo, ¿no? O sea, el orgullo que permitió para este recurso en cuanto a habilitar un símbolo muy querido y muy apreciado para la comunidad, pues es altísimo, ¿no? Llevar becas de estudio a los estudiantes de una comunidad, comprarles computadoras a otros. O sea, hay muchos casos exitosos que ahora quedan en el recuerdo de ay, cuando había 3x1, ¿no? Ahora que ya no hay, ¿no? Pero también hay el reclamo de los migrantes que vieron desperdiciar el recurso del programa
por clubes de migrantes ficticios, ¿no? O inventados para generar un proyecto de interés del gobernador, de los presidentes municipales en turno. Lo añorado actualmente por los migrantes es que se pudiera crear un nuevo programa que corrigiera los problemas de corrupción o de mal uso anteriores, pero que pudiera otra vez incentivar la obra social en las comunidades, ¿no? Porque pues ya no hay, ¿no? O sea, ¿no? Algunos dicen, pues aunque fuera con corrupción, pero se hacían cosas, pero otros defienden la bandera de cero corrupción, pero con cero corrupción también pues no hay inversión para la mejora de las infraestructuras de las localidades, ¿no? Son temas polémicos, ¿no? Pero sí, en general hay más buenos recuerdos en relación al 3x1 que las quejas ante el programa. Y hay pues un anhelo de que vuelva a reinstalarse algo semejante. Sí, porque hay un interés legítimo de todos los migrantes de querer ayudar en la fiesta patronal, en arreglar. Ellos quieren participar, quieren canales donde puedan materializar ese amor, ¿no? O esa añoranza, pero efectivamente, como bien dice, y ahora yo lo entiendo y espero que nuestro auditorio también, pues en términos de esto que menciona, la preocupación por la transparencia o la no corrupción, pues tiene que ver con esa experiencia ahora del empoderamiento y de poder decir, pues sí, porque también hay que decirlo, se ve luego a los migrantes como una fuente inagotable de recursos, como si a ellos no les costara ganar y como que son muchos millones, pero pues ellos también están preocupados por ver en qué se invierte y que en verdad beneficia a sus familiares en la localidad de origen. Y eso nos falta, ese es un área de oportunidad porque nos faltan programas serios que ellos consideren benéficos para la población y que no van a estar ligados con corrupción, ¿no? Algunos de ellos, de los que estaban peleados con el 3x1, buscaban por sí mismos necesidades de su población y hacían inversión directa. Pero la ventaja del 3x1, para quienes no conozcan ese programa, es que un peso lo ponía el migrante, otro lo ponía el Estado y otro lo ponía a nivel nacional, y entonces pues era un impulso grande, pero se necesitaba que un club migrante fuera quien hiciera la solicitud y acompañara el proyecto en Estados Unidos y una contraparte en México para que desde acá vigilara que todo estuviera ocurriendo bien. Y había dos tipos de proyectos, los que eran proyectos productivos, ¿no? Justo para incentivar el desarrollo económico, y los proyectos sociales. Híjoles, muchísimas vertientes sobre el tema, pero ahorita que menciona Club Migrantes, creo que hay una asociación directa, digamos en términos ya políticos electorales, ¿no? Como que el papel que juegan estos clubes de migrantes en las decisiones políticas de las localidades. Seguido se relata pues que el candidato que tiene el apoyo del grupo pues es el que va a ganar, es ahora sí que el favorito. Y yo recuerdo haber leído por ahí también algunas reflexiones en torno cuando se empezó a hablar de este voto del migrante, que decían, bueno, pues es algo así como injusto y muy caro, ¿no? Porque injusto que les estemos pidiendo a ellos que ahora participen cuando la situación del país los expulsó. Y caro porque eran muchos los recursos para muy poquitos votos que se estaban dando. ¿Cómo? Pero de esto hace ya más de 20 años, ¿verdad? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo visualiza en su experiencia el papel de estos clubes de migrantes? Porque son muy activos, digo, ya se buscó tener un diputado representante, una curul de migrantes, y yo sé que usted tiene amplia experiencia en ese tema, y háganos favor de compartir algunas de sus experiencias. Pues me ha tocado ver a lo largo de estos años ahora sí que un ciclo de vida de muchos cambios en los clubes migrantes, ¿no? Me tocó conocerlos en una época en donde eran muy fuertes, bastante unidos y con mucha voz y presencia. Y
por diferentes causas, a veces por luchas internas, pero también por abandono del Estado, fueron perdiendo fuerza, fueron perdiendo voz, fueron perdiendo participación, hasta casi perderse y diluirse. Ahorita estamos en una época en donde están como que reagrupándose, como que la presencia de Trump también ha ayudado al fortalecimiento de un enemigo común y nos une. Y volver a crearse. El programa 3x1 ayudó mucho al fortalecimiento de los migrantes. Efraín Juárez, zacatecano, planteó un argumento que se me hace muy importante, porque él decía, para mí lo más importante del programa de 3x1 no es el apoyo económico, es todo lo que ayuda a la cohesión de los clubes, ¿no? O sea, es este efecto de fortalecimiento de redes sociales de las localidades, donde el zacatecano encuentre al otro de su misma localidad y vaya conformando su club. Michoacán tiene muchos clubes de migrantes, ¿no? Algunos ya de una tradición de más de 20 años y otros que se están apenas reconfigurando, rearmando, relocalizando, ¿no? Estos migrantes, los que están en los clubes migrantes, sí tienen como perfil, en general son gente con participación política, ¿no? Si no necesariamente vinculados con un partido político, sí gente que quiere poner su granito de arena en tratar de mejorar las condiciones de México, ¿no? O sea, ayudarlos desde el exterior para que aquí se mejoren las cosas. Y se han ganado su derecho en todos los sentidos, ¿no? O sea, están sosteniendo el país desde el exterior, sí, ¿no? Y para que su participación pudiera ser mayor, se esperaría que las legislaciones locales pudieran abrirles un espacio en los congresos estatales en donde el migrante en el exterior pueda participar con voz activa en los congresos. Pero los congresistas no lo han permitido, ¿no? Como que tienen la idea de, pues ya te fuiste, ya perdiste tu oportunidad, ¿no? Y no reconocen que es un derecho a un mexicano que está en el exterior. No han perdido la nacionalidad, siguen siendo mexicanos y siguen aportando a México en muchos sentidos. Yo esperaría que algún día, ver, ¿no? que se dé esa apertura en los congresos y que se permita el derecho pleno que tiene un mexicano en el exterior a poder representar a México desde lo que ellos viven y escuchan de sus comunidades, porque estamos en estas comunidades transnacionales, claro, porque van y vienen, que desde ese rol puedan aportarle al beneficio del Estado y al beneficio del país. Una ley como esa la tiene el Estado de Zacatecas y Michoacán, con todo y ser un Estado binacional, con todo y la fuerza que tuvimos en tantas iniciativas donde fuimos punta de lanza en muchas cosas, no hemos logrado esa apertura en el Congreso del Estado, ¿no? Independientemente para el partido político, es un derecho que forma parte de un anhelo de muchos años. Hay varias propuestas de ley, por lo menos 6, en donde se solicita apertura para que se legisle, ¿no? Al menos una, ¿no? En la última que revisamos se pedían 2, ¿no? Un hombre y una mujer, ¿no? Una más ambiciosa eran 4, ¿no? Pero dicen por lo menos 1, ¿no? Pero no, al momento actual no se ha logrado esa posibilidad todavía. Pero sí es el perfil de quienes están en clubes de migrantes, es de personas con una mayor participación política. Pero hay muchísimos mexicanos que nunca han pertenecido a un club, ni tienen intención de pertenecer a un club, y a veces es difícil que los que están en los clubes de migrantes hablen por todos, ¿no? Pero sí es cierto que son personas que tienen una mayor formación política, no necesariamente académica, ¿no? Pero sí en las luchas sociales que viven en Estados Unidos por la defensa de los mexicanos en el exterior, de la población latina, ¿no? Todo el tema de los Dreamers, por ejemplo, que son estos niños nacidos en México o en otros países de Latinoamérica que se los llevan a Estados Unidos siendo niños, pero que allá van a la escuela, allá se forman y que por la reglamentación de allá tienen el riesgo de que en cualquier momento los regresen a México. Pues ellos lograron que eso no ocurriera, ¿no? Pero ¿cómo lo lograron?
con activismo, con lucha social, gritando, haciendo marchas, cabildeando en el Congreso, y pues son ejemplo de un tipo de participación social que los que estamos acá podemos aprender de los de allá, ¿no? Claro que sí, mucho que aprender. Seguramente todos ustedes, como su servidor, ha disfrutado enormemente esta charla, porque aunque pareciera que hablamos de un tema conocido, pues ya vimos las vertientes que tiene y cómo puede verse desde la parte psicológica del individuo, la comunidad, la familia, y terminamos discutiendo un asunto pues de tema político, pero que finalmente tiene que ver con la dinámica migratoria. Cuando decíamos Michoacán es una entidad migratoria, pues tiene que ver con todas esas vertientes. Yo estoy seguro, y quiero, antes de pedirle a la doctora unas palabras para despedirse, comprometerla a una próxima visita, porque seguramente, y lo dejó ahí en el tintero, estos cambios y esta política de Donald Trump nos va a dar mucho que analizar, y tenemos que estar muy pendientes de esos efectos aquí en estas comunidades. Doctora, ¿algún mensaje para nuestros oyentes con el que quiera cerrar este tema, sobre el cual tiene, como ya vieron, amplia experiencia? Y felicidades desde aquí a todos sus alumnos de licenciatura, maestría y doctorado que participan, ya escucharon, en diversas tesis, y es la única manera de ir conociendo este fenómeno. Nos llevan a caminos recónditos. Pues les quiero contar una experiencia muy bella. Tuvimos la oportunidad este año, a través de la red Corimi, a la que pertenezco, y de una asociación fundada por una mexicana en Bélgica que se llama Siempre. Esta asociación solicitó un pequeño financiamiento para la creación de una guía de apoyo en salud mental a personas en movilidad humana. Y la buena noticia para todo el público es que se generó esta guía, es gratuita completamente, y la idea es poder aportar con pasos prácticos qué hacer en situaciones difíciles cuando estás en contacto con una persona migrante, ya sea que eres integrante de una organización, de un club de migrantes, o estás como voluntario en alguna asociación civil. Pues qué hacer cuando llega un migrante con familias con problemas de conducta con niños, ¿no? Con una situación de abuso sexual, con violación a los derechos humanos, con problemas como depresión y ansiedad, ¿no? Entonces creo que es una aportación también práctica, útil, y que esperemos que pues podamos platicar con más detalle. Lo vamos a dejar para la siguiente conversación. Es una guía de apoyo psicológico en salud mental, ¿no? Pues ya quedamos emplazados para una próxima charla. Les agradecemos mucho. Háganos saber sus comentarios, pídanos los temas, y recuerden que el interés fundamental es difundir el conocimiento que se genera desde diferentes perspectivas de la academia. Muchísimas gracias a todos y esperamos sus comentarios.